gustaría, bueno, seguro que estáis de acuerdo que el propósito principal de la vida es la felicidad, es ser feliz, ¿no? Yo creo que todos queremos ser felices. Pero también estoy convencida de que la felicidad no es algo que se pueda adquirir de forma automática, ni tampoco algo que nos den un libro, un curso, un retiro, y ya eres feliz, ¿no? Es decir, no hay una pócima, una fórmula mágica que nadie, después de miles y miles de años y de sabios hablando de este tema, nos hayan podido transmitir que es la felicidad como algo a conseguir, ¿no? Pero algo que me sedujo, después de tantísimos años de investigación sobre este tema, fue que la felicidad depende exclusivamente de nosotros. A mí eso fue lo que más me impactó, el no tener que necesitar tener, ni ser alguien que, ni obtener. Todos conocemos casos de gente que han tenido de todo, éxito, cosas materiales, vidas fantásticas, y han acabado bastante mal, ¿no? Pero a mí lo que más me sedujo fue esa idea, ¿no? La posibilidad de poder ser feliz sin necesitar de nadie. Es decir, nada, si yo no quiero, puede quitarme la paz. A mí fue, bueno, pues quizás lo que más me sedujo, ¿no? Todo además coincide con, bueno, pues con todo lo que todo el legado de místicos, sabios de la filosofía perenne, maestros de la espiritualidad, ¿no? La filosofía y todo lo que nos han ido transmitiendo ellos a lo largo de la historia es eso, ¿no? La felicidad se consigue a través de la práctica, de la voluntad y bueno, sobre todo pues con pico y pala, ¿no? Con un entrenamiento mental, que es como se dice. Y es algo que efectivamente, como ha dicho Armando, no se consigue de hoy para mañana, ¿no? Cuando uno quiere entrenar su cuerpo, pues necesita pues hacer ejercicio, llevar una dieta equilibrada y así pues conseguir el estado más óptimo, ¿no? Pues con la mente pasa exactamente igual. Nosotros cuando tenemos que entrenar nuestra mente tenemos que saber qué darle de comer, ¿no? Qué leemos, qué vemos, qué escuchamos, con quién nos relacionamos. Pero el problema yo creo que no está precisamente en la mente, ¿no? Sino cómo estamos utilizando la mente, cómo estamos pensando, la forma de pensar que estamos teniendo, ¿no? Y cómo la sociedad, de alguna manera, nos ha ido impidiendo acceder a algo que es legítimo por naturaleza, que es la felicidad, ¿no? Eso que vemos, pues, no sé, cuando sonríe un niño, cuando, por ejemplo, nos vamos al mar y decimos, qué calma, ¿no? Qué paz, qué a gusto se está aquí, ¿no? O, no sé, en la cima de una montaña. Entonces, es eso que es innato, que es nuestro, que nos pertenece, lo que quizás nosotros pues aspiramos cuando buscamos la felicidad, ¿no? Si uno quiere ser feliz, lo primero que habría que empezar es por saber qué es la felicidad, ya lo decía Rousseau. Y hoy en día la felicidad nos han dicho que es igual a éxito y que los problemas es igual a infelicidad. Yo, gracias a Dios, después de muchos años, y me gustaría que esta charla fuera precisamente eso, ¿no? Una aportación más mía, más experiencial, porque creo que todos vosotros habéis leído ya mucho sobre la felicidad y ha habido gente y grandes en la historia que nos han dejado grandes legados sobre la felicidad, ¿no? Pienso, lo primero, que tendríamos que cambiar un poco el conocimiento que tenemos del ser humano, ¿no? Un conocimiento, una idea fragmentada, ¿no?, de estas tres dimensiones de lo que somos, ¿no? Cuerpo, espíritu y mente. Sin embargo, si nosotros tenemos un conocimiento un poco más holístico, donde vemos que el ser humano pues, lleva consigo un potencial extraordinario de conciencia, de inteligencia, de sabiduría y de amor, ¿no? Entonces, son estas tres dimensiones las que tenemos que ir descubriendo poquito a poco para llegar a ser felices. A mí, en este ratito, que no quiero excederme mucho de tiempo, me gustaría compartir con vosotros cómo ha sido, ¿no?, ese camino o esa experiencia que yo he tenido en la búsqueda de la felicidad, ¿no? Y lo primero que me propuse fue eso, ¿no? Trabajar siempre hacia adentro, cambiar mi actitud ante las cosas que me tocaban vivir, que en alguna ocasión la vida no me lo puso fácil,
Pero sí noté que cambió mi vida y que pasé de estar luchando constantemente con la vida, bregando, ahí, y me di cuenta que siendo yo el cambio, mi vida cambiaba. Por tanto, lo primero de todo que me gustaría transmitiros es, para llegar a ser feliz, tenemos que saber cambiarnos a nosotros mismos. Eso es lo primero. El primer paso que me propuse fue pues seguir un poco los consejos de nuestros hermanos los griegos. Conocerme, ¿no? Conócete. Fijaros, desde que lo dejaron allí en el templo escrito de Delfos, pues yo por lo menos personalmente había pasado 40 años de mi vida por este mundo, caminando por este mundo, sin saber ni tan siquiera quién era. Y lo peor de todo es que había tomado las decisiones más importantes y más decisivas, quizás, de mi vida, sin saber ni tan siquiera quién era. Cuando llegué a ese punto me pregunté, ¿he tomado estas decisiones desde lo que yo quería o desde lo que tenía que hacer porque era lo correcto según lo que había marcado la sociedad, mi educación? Lo primero que se me ocurrió pensar fue, bueno, ya que he tomado estas decisiones y he llegado hasta aquí, ¿quiénes han sido las personas que más han podido influir en mi vida a tomar estas decisiones? Y seguramente que llegamos a estar de acuerdo en que los primeros que influyen en nosotros son nuestros queridísimos padres, a los que yo adoro, nuestra querida educación, nuestros profesores, nuestras relaciones sociales, profesionales, nuestros hijos, cuando llegan. Cuando trabajas esto y te das cuenta que estas personas que han influido en ti y que tú te has pasado media vida intentando, pues de alguna manera, complacer, satisfacer y que esas relaciones funcionaran. ¿Cuántas decisiones habéis podido tomar a lo largo de vuestra vida para que vuestros padres estuvieran contentos? ¿O cuántas relaciones de amistad habéis alargado en el tiempo sabiendo que no eran relaciones que os aportaran nada positivo? Pero ¿cómo voy a tomar distancia con alguien que conozco desde la guardería? ¿Cuántas veces nos hemos visto que la relación, la convivencia con los demás era mucho más importante que la convivencia que yo tengo conmigo mismo, ¿no? Que esa es realmente la convivencia difícil. Cuando ese yo profundo nos está hablando, nos resulta además muy molesto, porque ese yo profundo me está diciendo cosas que yo no quiero escuchar. Además, no sé a vosotros, a mí siempre que me hablaba mi yo más profundo, venían los momentos en los que estaba más de bajón, más con la energía más bajita, y bueno, pues siempre intentaba callarlo, con ruido, con música, televisión, lectura, pero nunca le dejaba hablar, ¿no? Y es importante hacer ese viaje interior que a mí personalmente fue el que me cambió la vida, porque en ese viaje interior es cuando nosotros descubrimos quiénes somos realmente, ¿no? Cuál es mi personalidad, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis límites, porque muchas veces nos enfadamos y no sabemos que estamos enfadados porque no conocemos cuáles son nuestros límites. Cuando hacemos este trabajo introspectivo, que me parece maravilloso y hay un primer paso, hay un cambio, descubrimos la grandeza que hay en nosotros. Y esa grandeza que hay en nosotros nos habla de la misión que tenemos en la vida. Y cuando descubrimos esa misión, ese quién soy yo, ocurren cosas maravillosas. Lo primero es que hay como un enamoramiento, como el que se enamora de alguien, te enamoras de ti mismo, empiezas a conocerte, empiezas a reconocerte y empiezas, pues, sobre todo a entenderte, ¿no? Entonces, la relación contigo mismo empieza a funcionar. Y cuando la relación contigo mismo empieza a funcionar, la relación con los demás cambia. Entonces, ya ahí tenemos un trabajo que hemos hecho, ¿no? Que es desmontar esa mochila que nos habían cargado, en la que nos habían dicho, oye, tú siempre piensa en ti el último. Porque eso es de egoísta. Pensar en uno es de egoísta. Cuando tú empiezas a pensar en ti, te enamoras de ti y empiezas a contactar contigo, la relación con los demás cambia. Y lo más maravilloso es que una vez que te conoces y una vez que te amas, ocurren cosas mágicas.
Cosas mágicas como, por ejemplo, pues que me empieza a importar un pimiento lo que los demás piensen de mí. Por ejemplo, es decir, la cantidad de energía vital que perdemos por estar preocupado en sentir la aprobación de los demás. Aparte de ese desgaste energético que nos impide ver el valor que tenemos, ocurren cosas maravillosas. Es que dejas de sacar ese disfraz del armario que me quiero poner cada vez que tengo que ver a alguien, ¿no? Hoy voy a sacar el disfraz de papá de colegio, de mamá de colegio, o hoy voy a sacar el disfraz porque voy a ir a ver a mi suegro, o hoy voy a sacar el disfraz porque tengo que ir a mi trabajo. Cuando eso ocurre y perdemos la sensación y la necesidad de ser aprobado, dejamos de vivir preocupados por aparentar para vivir ocupados en ser. Y entonces desaparece uno de los principales miedos que tiene el ser humano. El miedo a ser rechazado, a ser no aceptado. Hagamos un pequeño paréntesis y recordemos que el miedo es el gran aliado del ego, ¿no? ¿Y el ego de qué se alimenta? De mis pensamientos. Les gustaré, me aceptarán, les caeré bien. ¿Cuántas cosas habéis dejado de hacer en la vida por miedo? Es interesante coger una lista, de verdad, y veréis la cantidad de cosas que habéis dejado de hacer en la vida por miedo. Sobre todo porque el miedo es el piloto automático del ego, ¿no? Es decir, si esas necesidades del ego que tiene, que todos sabemos que es sentirse protegido, sentirse querido, que no nos falte nada de fuera, que todo esté como yo quiero, que sea querido, que sea amado. Si todas esas necesidades del ego no las tengo cubiertas, ¿qué hace? Llama al piloto automático del miedo y saltan los miedos humanos, el miedo a no morir, el miedo a perder personas, el miedo a no ser amado, el miedo a enfrentarme a situaciones y a cosas que quizá pues nadie le apetece, ¿no? Y después otra idea interesante es que cuanto más me conozco, más me amo, más me acepto, pues voy siendo más consciente de que el problema no está fuera. El problema lo tengo yo. El problema lo tengo yo dentro. Si no tenemos una comprensión mucho más profunda de lo que somos, caemos en un vacío existencial y la vida empieza a perder sentido. No sé si, hablo desde mi propia experiencia, ¿no? Y cómo ese vacío existencial, que no tiene nada que ver con la religión, a lo cual respeto, tiene mucho que ver con ese desarrollo interior, con ese grado de autoconocimiento y sobre todo con esa capacidad de conectar con algo mucho más grande de lo que soy, ¿no? Y carecer de esa brújula interior a mí me dio respuesta a todo el vacío que yo y que creo que parte de la inmensa mayoría de la humanidad siente. Entonces empezamos como a olvidarnos de quiénes somos para ser lo que quieren que seamos. Os pongo un ejemplo. A mí me ayudó mucho a recordar el día de mi nacimiento, ¿no? Y a quitarme de la cabeza ese pensamiento tan físico, ¿no? De lo que yo era, ese bebé rubito con ojos azules, que sonreía, sonrosado, ¿no? Y me quedo con la idea de que yo era una bola de energía y llena de luz. Y que esa bola de energía y llena de luz que destellaba, de alguna manera, iba apagándose. Porque la iban tapando una serie de bolitas, pues tú no sirves para esto, no vas a llegar a nada con lo otro, ten cuidado por aquí, te vas a quitar el hambre a tortas si te dedicas a esto. Pero la buena noticia es que todas esas bolitas no iban apagando, sino simplemente iban tapando. Entonces, el trabajo de la espiritualidad, que es como yo le digo, el recorrer ese camino de la espiritualidad, es quitar todas esas bolas que van tapando nuestra luz. Y esto es lo que yo le llamo las 3 etapas de la vida. Venimos, de alguna manera, inocentes a la vida, ¿no? Inocentes, pues como esa visión que tiene el niño, todos esos animales, toda esa naturaleza,
que vemos ese estado de plenitud y de calma, ¿no? Pasamos a un estado de ignorancia, vamos cargando esa mochila con todas las ideas condicionantes, con todas las normas de educación, y de alguna manera, por algún motivo, sea una crisis existencial, sea ser muy rebelde cuando tienes 18 años, sea vivir el proceso de una enfermedad, la pérdida de un ser querido, hay algo que nos hace conectar con nuestra verdadera esencia. Cuando vives el camino de la espiritualidad, que yo siempre digo en mis charlas, y no quiero crear polémica con esto, pienso que es el trabajo más importante que tenemos que hacer en la vida, aunque yo sé, y me han dicho en alguna charla, no, perdona, el trabajo más importante es ese que llena mi cuenta de ceros para poder pagar las facturas, los colegios, mis hijos. Y yo lo digo desde aquí, el trabajo más importante que tenemos que hacer y que tenemos que realizar es ese viaje interior. Y lo digo por mi propia experiencia, cuando las cosas se colocan por dentro, todo lo de fuera se coloca, solo, de manera milagrosa. Pero para ello tenemos que conectar con esa conciencia, y para conectar con esa conciencia es imprescindible desaprender para volver a aprender. Os digo 3 ideas que para mí fueron fundamentales volver a aprender y que me ayudaron mucho en esa búsqueda, ¿no? O en ese cambio de pensamiento que tuve, ¿no? Una de ellas fue pensar bien. Yo pienso que el pensar bien y la felicidad van de la mano. Si olvidamos el concepto de felicidad es no morir, no envejecer, no enfermar, tener casas magníficas, coches, parejas perfectas, si puede ser dentro de unos cánones de belleza maravillosos, que me den hijos perfectos, pues muy bien. Pero cuando te das cuenta que la felicidad no es lo que te pasa, sino cómo interpretas lo que te pasa, todo cambia. Entonces, cuando yo pensaba que la felicidad era ese sucedáneo de felicidad que me habían contado, pues yo sufría mucho. Yo llegué a tener dolores de cuerpo, contracturas provocadas por la tensión, por la ansiedad, por el estrés, y llegué a tener dolores del alma. Dolores del alma, vacío, silencio, tristeza, soledad. Y cuando el alma duele es porque algo realmente no está funcionando ahí dentro. Lo primero que se siente cuando las cosas no salen como nosotros queremos son síntomas de malestar, angustia, miedo, ansiedad, estrés. Y lo primero que buscamos para que nos alivien ese dolor del alma es, oye, dame una pastilla que yo quiero dormir por la noche. Yo no quiero pensar en esto que me está pasando o en esto que viví. Y no nos damos cuenta que cuando recurrimos a la pastilla, que no digo que sea necesaria, como unas muletas, cuando uno se rompe una pierna, necesita unas muletas para andar durante un tiempo, pero tiene muy claro que al final va a tener que andar solo. La pastilla nos adormece, nos quita la visión de ver lo que nos está pasando y la capacidad de poder actuar ante lo que nos está pasando. Es como, dejo para mañana lo que tengo que hacer hoy. Insisto, hablo desde mi propia experiencia. Por eso lo digo con tantísima rotundidad. La pastilla lo único que hace es, bueno, de alguna manera, no permitir que tú puedas cambiar el rumbo de tu vida. Y yo pienso que pensar bien nos va a ayudar mucho, sobre todo porque el 90% de las cosas que vivimos no van o que pensamos, perdón, más que vivimos, no van a ser nunca reales. Un poquito de agua. Gracias. Cuando yo empiezo a alimentar por eso al principio me ha gustado la idea de que tenemos que tener un pensamiento del ser humano más holístico. Es decir, si yo veo que mi cuerpo, mi mente y mi espíritu van juntos, no van cada uno por un lado,
Yo puedo ser consciente de que si mi cuerpo y mi mente están pensando una serie de cosas, mi mente lo que le está diciendo al cuerpo, oye, actívate, ¿no? Y si me echan del trabajo, y si mi hijo se va a la China y no lo vuelvo a ver, y si mis padres se mueren, y si no llego a final de mes, y si me echan del trabajo, y sí. Y ese cuerpo se va alimentando de una serie de cosas que va haciendo saltar en ti el piloto automático del miedo. Y tu cuerpo empieza a actuar como si estuvieras viviendo realmente eso que te está diciendo. Y entonces empieza a intoxicarse de una serie de sustancias que te produce, pues eso, que yo llegué un día en que no podía ni leer la hoja de un libro entera durante 5 minutos. Es decir, la falta de concentración, se te cae el pelo, te duele el pecho, te duele el estómago, dejas de salir porque no tienes que contarle nada a nadie, lo único que te apetece es estar solo, estar aislado. Yo os invito desde aquí a que si alguna vez habéis tenido ese tipo de pensamiento, algún tipo de sensaciones, de emociones que no os dan paz, olvidarlas. Apuntaros a este cambio de pensamiento. Por lo menos, como yo le digo a la gente, dice, no, es que tú lo ves siempre todo muy fácil. No, prueba. No sigas luchando con la vida como si el problema estuviera dentro o fuera. No, simplemente el problema es tu perspectiva, es la actitud que estás tomando en esa situación, ¿no? Observar a otros. Observar a otros es fundamental. Yo no sé si al ser la del medio de varios hermanos, pues siempre observaba a mi hermano, a los de arriba, a los de abajo, y veía que, bueno, cuáles eran los resultados de sus acciones, ¿no? Entonces, una cosa que me ayudó mucho fue a observar que la gente que piensa mal de los demás, de ellos, pues son personas que viven como estancadas en ese paradigma de la víctima, de ¿por qué yo estoy aquí? ¿Por qué merezco yo esto? Y sin embargo, las personas que son felices, yo he podido observar que son personas que piensan bien de ellos y de todo, porque están llenos de autoestima, están llenos de humildad, saben que no son ni mejores que los demás, ni peores que los demás, sino simplemente hacen su trabajo, hacen su proceso, ¿no? Los pensamientos positivos, además, van a marcar y van a determinar siempre las situaciones de las cosas. Yo, no sé, pienso que muchas veces las cosas fracasan sin haber empezado. El autosabotaje que nos podemos hacer nosotros es bestial, ¿no? ¿Cuántas veces hemos ido a un examen y no hemos estudiado parte del examen y hemos dicho, sé que me va a caer lo que no me he estudiado, y te cae? Una entrevista de trabajo, una cita a ciegas con alguien que dice, es que yo sé que no le puedo gustar, o yo sé que, no puedo aspirar a esta persona. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cómo le hablamos a nuestra mente. ¿Es nuestra mente nuestra amiga o nuestra enemiga? Y por último, pues aumentar mi nivel de comprensión y de aceptación, ¿no? Hace muchos años yo decidí cambiar mi forma de pensar, y al cambiar mis pensamientos mi vida cambió. Es decir, a aumentar mi nivel de comprensión de las cosas que me tocaban vivir y no pensar mal de las cosas que me estaban pasando, y enfocarme y centrar mi pensamiento, ¿no?, en mejorarlo, no sé, las cosas cambiaban. Y esas personas que yo veía como malas, realmente eran grandes entrenadores en mi vida. Es decir, las personas que yo pensaba, ¿por qué me están haciendo esto? ¿Qué mal se están portando conmigo? Yo no merezco esto. Paradigma de la víctima. Eran auténticos entrenadores. Pienso que es muy importante el tema de aceptar, porque yo sé que aceptar con comprensión cuesta mucho, ¿no? Porque no podemos caer en una aceptación con resignación, ¿no? La diferencia entre aceptación y resignación es muy sencilla de verla. Cuando uno acepta las cosas, va sanando. Hay algo bueno que va ocurriendo dentro de nosotros. Cuando alguien se resigna a aceptar lo que te está pasando, te está hiriendo por dentro. ¿Cuántas personas conocéis? Seguramente que muchas, que son maravillosas, que son estupendas, pero que viven resignadas. Nada, aquí, luchando con la vida. Con la vida no se lucha, la vida se vive, la vida se disfruta. Una herramienta que a mí fue muy útil fue la herramienta que yo creo que desde muy pequeñita había estado utilizando, porque
bueno, pues por mi educación me acostumbré desde muy niña a hacer un rato de oración. Y entonces, pues, yo rezaba un ratito por la mañana, un ratito por la noche antes de irme a dormir. Y sin darme cuenta, cuando me pasaron los años, había estado meditando durante mucho tiempo. A mí la meditación lo que me hizo fue conocerme y poder gestionar bien todas esas emociones que yo no reconocía que existían en mí. Es como crear un templo dentro de ti que cuando te desconectas de la vida, puedes volver a conectar contigo, ¿no? Siempre digo que la meditación no es lo que nos da la paz, sino es precisamente una herramienta que nos lleva a tener paz. Una persona que no tiene paz interior, por mucho que medite, va a seguir teniendo y siendo como es. Yo sé que entender la vida, por complicada que se ponga, y lo tengo muy claro, la diferencia la va a marcar el pensamiento, el pensar bien. Hay personas que se pasan la vida preocupados por ser felices y después nunca lo son. Personas que centran su pensamiento, en vez de vivir, en sobrevivir, en mantenerse, en protegerse, en vez de avanzar y de crecer, ¿no? Por último, me gustaría, pues, dar unas ideas que a mí fueron interesantes y me ayudaron mucho a avanzar en mi crecimiento espiritual. Y una primera fue centrarme mucho en lo que es la generosidad, ¿no? Ver que en el servicio a los demás es el camino más directo que puedo tener para encontrar la felicidad. Es como dejar de vivir ensimismado a vivir entusiasmado por la vida. Es como hacer ese camino espiritual, ¿no? Hemos dicho, esa espiritualidad, recorrer esa espiritualidad desde el egoísmo al altruismo, ¿no? Hay personas que dicen es como el camino desde Al Capone a Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Entonces, yo pienso que tenemos que olvidar muchos patrones tipo, no sé, piensa mal y acertarás, o existen los buenos y los malos. He dicho que antes que vamos, estoy segura que no existen los buenos y los malos. Existen personas con las que interactuamos, circunstancias, eventos que nos confrontan, que nos interconexionan por un motivo, exclusivamente por un motivo, que es sanarnos. Y es una sanación no física, es una sanación mucho más profunda, es una sanación del alma. Otra idea es vivir presente, vivir hoy, aquí y ahora. Yo digo que la culpa es la enfermedad del pasado y el miedo es la enfermedad del futuro. Y el único problema que tenemos en el futuro es la forma que tenemos de pensar en el presente. Otra idea es buscar motivaciones por las que vivir. Desde que somos niños nos van condicionando mucho a... Bueno, pues cuando seas mayor vas a ser feliz porque habrás acabado tu carrera, tu trabajo. Cuando termines de llevarte bien con tu pareja vas a ser feliz. Cuando termines de pagar tu hipoteca vas a ser feliz. Cuando, no sé, no haya guerras, cuando no haya hambre, cuando el planeta esté perfecto como yo quiero, vas a ser feliz. La felicidad no es un cuándo, es un mientras. Mientras estoy acabando mi carrera, mientras estoy pagando mi hipoteca, mientras me estoy llevando bien con mi pareja, mientras hay guerras, mientras hay hambre, mientras el planeta no funciona como yo quiero. Y sé, por lo que estamos viviendo ahora, que esto es muy duro decirlo, ¿no? Porque hablar de felicidad en medio de la guerra, del hambre, de la violencia, es complicado. Pero tenemos personas que nos han dejado sus propios testimonios, que han vivido situaciones adversas y que han sido felices. Maximiliano de Kolbe, Víctor Frank, Tomás Moro, personas que han sido ejecutadas, decapitadas, y sin embargo nos han dejado un legado impresionante donde nos ha dicho, oye, se puede ser feliz, todo depende de tu actitud y de tu forma de pensar. Encontrar sentido al sufrimiento es darle sentido al dolor. Yo sé que hay personas que viven un cielo estando en un infierno.
Y al contrario, veo personas que viven un infierno estando en un cielo. Yo sé que nadie queremos sufrir ni por amor, ni por, no sé, ni económicamente, ni por el trabajo, ni queremos que todo esté bien ahí fuera. Pero sí es verdad que si perdemos el sentido de la vida, caemos en las sensaciones de la vida. Es decir, si yo me desconecto de mi yo más profundo, al final me voy conectando con otras cosas, voy buscando las formas de la felicidad diferentes y tenemos que salir de nuestra zona de confort. Y si no te sale, la vida te saca. Porque es solo cuando uno sale de su zona de confort cuando puede plantearse cosas diferentes a cuando está cómodo, está a gustito, está protegido. Transformar las dificultades en oportunidades, porque nos han educado a pensar y a actuar. A mí se me rompe la cañería de mi casa o se me va la luz, ¿qué hago? Llamo al técnico, pienso y actúo. Pero eso para problemas sencillos viene muy bien, pero cuando el problema es mucho más profundo, ¿quién te devuelve a un ser querido? ¿De qué manera hay que pensar y actuar para que esa persona vuelva? Entonces yo pienso que lo único que podemos hacer es activar las capacidades superiores de la conciencia, aumentar nuestro nivel de comprensión y de aceptación y ver que cualquier cosa que me pasa en esta vida tiene un motivo, no es un por qué, sino un para qué. Es cuando yo empiezo a preguntarle a la vida, oye, ¿qué tengo yo que aprender de este evento? En vez de decir, ¿por qué me toca a mí vivir esto? Y para terminar, pues una cosa que a mí me encanta, que vivir es lo mejor que nos puede pasar. Siempre. Hay personas que han existido, pero no han vivido. Porque nacemos dormidos, vivimos dormidos, y hay personas que mueren dormidas. Personas de verdad que yo he visto enterrar con 90 años y que murieron con 18, con 30, con 40, porque no supieron gestionar lo que les tocó vivir. Yo pienso que hay que despertar y que tenemos que recorrer ese camino de la espiritualidad. Y que lo más importante en la vida no es saber si llegamos a final de mes, que la vida es mucho más, está más lejos. Y agradecer. ¿Cuánto se gana cuando uno agradece? La queja constante no sirve nunca para nada. Que me cortan el agua, que el internet va lento. Observaros de verdad. Cuando os pase alguna cosa de esta, observaros. Es muy interesante porque ves cómo que la vida te confronta, te perturbas, te enfadas, te llenas de cólera y ¿qué haces al final? Perder la paz y la energía. Yo hace mucho tiempo que empecé a agradecer cualquier evento. Que me toca la caja más lenta en el supermercado, fantástico. Que encuentro un atasco en la carretera, maravilloso. ¿Por qué? Porque la energía vital se pega más que la gripe. Y todos queremos estar con personas que nos llenen, esas personas que dicen, ay, es que tiene algo que no sé lo que es, pero es una energía. De los piropos más bonitos que me han podido decir fue, no sé lo que me pasa cuando te veo, pero se me alegra el corazón. A mí ha sido lo más bonito. Y después, por último, perdonar. Es más feliz el que perdona primero. Y más generoso, por supuesto. Pero perdonar da muchísima paz. Además, hay una ventaja en ser feliz. Es que las personas felices no tienen enemigos. Yo le digo mucho a mis hijos, si alguien quiere hacerte daño, algún enemigo, no pienses en ellos. Sé feliz y ya lo has vencido. El perdón consiste en renunciar a tener pensamientos del tipo, ya la vida lo pondrá en su sitio. Me lo van a pagar. Algún día me lo van a pagar. Esto que me han hecho, yo no voy a hacer nada, pero me lo van a pagar. Todos esos pensamientos de odio y de rencor, al final lo único que generan es alejarse de la felicidad. Mirar, las personas que nos hieren, a mí
creo que es de las cosas que más me ha ayudado a aumentar mi nivel de comprensión. Una persona que nos hace daño es digna de compasión. La compasión es de las sensaciones más altas de nivel de conciencia. Es quizá la más cercana al amor incondicional. Pero yo sé que la comprensión no se puede adquirir de la noche a la mañana. Yo, las personas que me están poniendo la zancadilla, me cuesta mucho decir te perdono. Entonces, eso, volvemos al principio de la charla. Hay que entrenar el músculo de la comprensión. Y eso se adquiere con un día, con otro, perdonando otro. Y de repente un día, el perdón no sale de aquí, sale de aquí. Por eso animo mucho y me gusta terminar siempre la charla con alegría porque me considero de verdad una persona muy positiva, pero hay que tener ilusiones. En la vida hay que poner cualquier cosa que hagamos, por pequeña, por tonta que os parezca, poner lo mejor de vosotros, todo el amor, todo el cariño, toda la ilusión. Y sobre todo, tener sueños y tener sueños sin esperar, porque la esperanza es muy bonita. Pero la esperanza, si no trabajamos también el optimismo, nos duele. Cuando no salen las cosas como esperamos, nos duele. Por eso creo que hay que trabajar mucho el tener sueños sin esperar, porque cuando los sueños no salen, pues lo mejor está por llegar. Y me gustaría leeros una pequeña frase que define este rato, que creo que me he pasado ya, esto que quería transmitiros, ¿no? Es de William Shakespeare y dice: siempre me siento feliz. ¿Sabes por qué? Porque no espero nada de nadie. Porque esperar duele. Porque todos los problemas en la vida tienen solución. Lo único que no se resuelve es la muerte. Por eso, desde aquí, de verdad os invito a que viváis el presente, a que viváis sin esperar nada de nadie y que cada momento de vuestra vida sea un instante de alegría y de paz interior, porque esa es la felicidad. Gracias.